Muy buenos días, que Dios nos bendiga en esta preciosa mañana. De vuelta estamos para compartir la palabra de Dios en este hermoso día, hermoso domingo 5 de abril del año 2020. Y siempre digo, este día ya no se va a repetir. Ya no va a haber otro 5 de abril del 2020. Entonces tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que Dios nos da. Tenemos que aprovechar al máximo este día que el Señor nos da, porque cada día es único. Sin más preámbulos, como se dice, vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Vamos a orar, a poner nuestras vidas delante del Señor para que Él pueda hablarnos, para que Él pueda enseñarnos hoy su palabra. Te invito a que inclines tu cabeza, inclines sobre todo tu corazón delante del Señor y podamos estar en oración. Padre, te damos gracias por esta mañana, adoramos tu nombre, te bendecimos en este día tan hermoso hoy. 5 de abril del 2020, este día, Señor, no se repetirá. Por eso te pedimos que tú hoy nos enseñes, que seamos instruidos por tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, aprender a vivir conforme a tu voluntad. Mi Dios, te doy gracias por cada una de las personas que están viendo o verán este video. Señor, que esta palabra llegue a cada corazón, esta palabra, Papito Dios, pueda tocar nuestras vidas y seamos transformados, seamos moldeados por ti, Señor. Te doy gracias, Padre, en este día tan hermoso que tú nos regalas. Mi Dios, háblanos, enséñanos, instrúyenos, danos discernimiento acerca de tu palabra, Señor. Revela, Señor, aquello que tú quieres hablar a nuestro corazón. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien. Realmente, aunque no podamos salir de nuestras casas, podemos darnos cuenta que es un lindo domingo. Y como todo cristiano decimos que domingo es exclusivo día del Señor, ¿verdad? Entonces, en realidad que todos los días son del Señor o deberían de ser del Señor. Todos los días deberíamos dedicarle al Señor. Pero tenemos que trabajar, tenemos que hacer una u otra cosa, entonces dedicamos el domingo, ¿verdad? Bien, y como siempre, orando, pidiendo al Señor una palabra. Esta mañana quiero compartir con ustedes algo que ya hace tiempo el Señor me había hablado, me había enseñado, pero hoy con un enfoque algo diferente. Y creo que ya lo compartí en algún momento en la iglesia. De igual manera, la palabra de Dios siempre es nueva para nuestras almas, siempre nos alimenta. Y en esta mañana quiero compartir el tema caminando en tierra firme. Caminar en tierra firme es importante, porque si caminamos sobre lodo, si caminamos en tierra blanda o en lugares donde hay muchas piedras, podemos golpearnos, podemos hundirnos, cualquier cosa puede pasar. Pero cuando caminamos en tierra firme, podemos caminar seguros. Así que, ¿cuántas veces nosotros hemos atravesado por momentos que parece que no estamos caminando sobre tierra firme, sino que pensamos que en cualquier momento podemos hundirnos, o muchas veces pensamos que ya estamos hundidos? Pensamos que ya no hay caso por tal o cual situación. Eso pasa muchas veces en nuestras vidas.
que muchas veces queriendo solucionar un problema, antes de solucionar, nos hundimos más. Nos metemos en más problemas. Nos hundimos más. Nos metemos en más problemas muchas veces porque no tenemos la dirección correcta. No tenemos a alguien que nos oriente, a alguien que nos ayude a salir a flote, a solucionar esos problemas, esos inconvenientes que muchas veces tenemos en nuestras casas, en cualquier lugar, en el trabajo, en donde sea, o en nuestra vida personal misma. Hermanos, yo considero y creo que van a estar de acuerdo que en este tiempo más que nunca necesitamos un buen aliado. Necesitamos a alguien que nos anime. Buscamos a alguien que pueda darnos una buena noticia. Que nos dé la fortaleza suficiente. Y sobre todo, que nos ayude a solucionar esos problemas. Que nos ayude a salir a flote, como se dice. Que nos ayude a caminar en tierra firme. En la palabra de Dios podemos encontrar de muchas personas que quisieron hacer las cosas a su manera, sin un buen aliado. Y ese aliado me refiero a Dios. Nuestro mejor aliado en cualquier situación tiene que ser el Señor Jesucristo. Y quiero compartir esta mañana el pasaje que se encuentra en el libro de Jonás, el Antiguo Testamento. Jonás, un profeta del Antiguo Testamento, es muy conocido Jonás, ¿verdad? Porque Jonás es conocido porque le tragó un gran pez, dice la Biblia. Se representa como una ballena generalmente, pero la Biblia no dice qué tipo de pez era, pero dice que era un gran pez, ¿verdad? Entonces, el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, dice lo siguiente. Entonces, oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Qué tremenda esta oración de Jonás. Pero ¿cuál fue la circunstancia que lo llevó a esta oración? Cuando ustedes ven acá en mi Biblia, el libro de Jonás es todo esto. Acá empieza Jonás y acá termina, es corto. Y cuando un día estuve leyendo Jonás, yo tengo la costumbre de leer mi Biblia así continuo, leo Jonás, después el siguiente libro, el siguiente y el siguiente, así en forma cronológica, por decirlo, ¿verdad?
Y como Jonás es muy corto, yo ya estaba ansioso de leer el siguiente libro, que es Miqueas, y no podía leer. Agarraba mi Biblia y quería leer el otro, pero tenía un quebrantamiento que tenía que leer otra vez Jonás. Leía otra vez, y cuando terminaba quería leer el siguiente libro y no tenía que leer otra vez Jonás. Así estuve por una semana más o menos, todos los días queriendo leer el siguiente libro, pero tenía un quebrantamiento en el corazón que tenía que volver a leer Jonás, hasta que después de 5 días más o menos le dije al Señor, le pregunté a Dios, pero ¿por qué no puedo leer el siguiente libro? Es que acá hay algo que me quiere decir que yo no estoy entendiendo. Y después de orar así, le pregunté al Señor qué es lo que quería hablar, qué es lo que quería decir, que me enseñe algo en este libro de Jonás. Y para aquellos que tienen la Biblia en versión Reina Valera 1960, hay un título en cada capítulo tiene un título. Y el título de mi Biblia dice: Jonás huye de Jehová. El primer título dice: Jonás huye de Jehová. Y cuando leí ese título solamente, es como que se derramó un balde de agua sobre mí de todo lo que el Señor quería hablar a mi corazón. Y empecé a recibir palabras. Y empecé a anotar, a escribir. Pero surgió una pregunta. ¿Y nosotros, que decimos ser cristianos, cómo huimos de Jehová? ¿Cómo estamos huyendo de Dios? ¿O cómo podemos huir de Dios? En realidad la pregunta fue: nosotros como cristianos, ¿cómo huimos de Dios? Y empecé a anotar algunas cosas que en nuestra vida cotidiana muchas veces nos distraen y hace que aún involuntariamente escapemos de Dios. Hermanos, el diablo es muy astuto. El diablo se introduce en nuestros hogares. El diablo se metió en nuestros hogares y en nuestras vidas creando distracciones. Así es, hermanos. Y estas distracciones, como dije, ¿verdad?, hacen que nosotros huyamos involuntariamente inclusive del Señor. Huimos, hermanos, de Dios cuando pasamos más tiempo viendo la televisión. Los jóvenes y algunos más, ya no tan jóvenes, huyen de Dios pasando delante de la tele con PlayStation. Hoy día es el celular, yo no sé cómo se llaman esos jueguitos que juegan hoy día. Se pasan horas delante de la televisión, delante del celular. Esas son distracciones. Esas son las formas en que nosotros los cristianos huimos del Señor. Muchas veces pasamos tiempo leyendo revistas o cualquier información. Preferimos, como se dice, googlear, facebookear, antes que estar leyendo la palabra de Dios. Leemos la Biblia, ¿cuánto? 5, 10, 15, 30 minutos. Oramos 5 minutos, 10 minutos, ¿cuánto tiempo? No sé. Y pasa el tiempo y decimos: no, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Pero cuando estamos en el WhatsApp, cuando estamos en Facebook, cuando estamos en Instagram, cuando estamos en Google, cuando estamos en no sé qué más hay por ahí, cuando estamos en esos jueguitos, podemos fácilmente pasar 2 horas. Fácilmente podemos pasar 3 horas, inclusive más, y no hay nada que nos apure. Todo lo que nos apura puede esperar, no porque yo estoy jugando, no porque yo estoy chateando, no porque yo estoy viendo mi telenovela. Algunos se adueñan de la telenovela, dicen mi novela, mi programa. Se adueñan.
Hermanos, esas cosas hacen que nos apartemos del Señor. No voluntariamente, yo no tomé la decisión de apartarme de Dios, no, yo tengo mi tiempo devocional, yo tengo mi tiempo de orar, yo tengo mi tiempo de leer la Biblia, yo me voy a la iglesia los domingos y el resto de los días. Esa es la forma en que nosotros huimos de Dios. Cuando todas las cosas a nuestro alrededor llevan más tiempo en nuestra vida que estudiando la palabra de Dios o meditando en su palabra, entonces estás huyendo de Dios. Te estás escapando, aunque no digas voy a escaparme de Dios, aunque no digas como Jonás que él quiso escaparse de Dios, voy a escaparme de la presencia de Dios. Aunque no lo digas, con tus acciones lo estás haciendo. A veces nos invitan para ir a la iglesia y a regañadientes, como se dice. Nos invitan para orar pero te invito a un jueguito, te invito a escribirme en el WhatsApp, en el Facebook, rápido. No hay tiempo que perder. Estas cosas, hermanos, parecen inofensivas, pero el problema está en que nos roba el tiempo. El tiempo que deberíamos dedicarle a Dios, le dedicamos a esas cosas que realmente no edifican. Y yo no digo que dejes de usar el celular o que dejes de mirar la televisión, sino simplemente dedicarle tiempo al Señor. Por cierto, en casa no hay televisión. Si es que me visitas en casa, no vas a poder ver tele. No hay televisión. Porque no veo atractivo en él. Es necesario que dediquemos tiempo a Dios. Es necesario que estas distracciones se aparten de nosotros. Necesitamos más que nunca estar involucrados con Dios. Más que nunca necesitamos dedicar nuestro tiempo al Señor. El Señor Jesús había reclamado a sus discípulos cuando estuvieron en el monte orando. Jesús se apartó un poco más, dice, se fue a orar. Y cuando volvió, encontró a sus discípulos durmiendo. Y les reclamó diciendo, no pudieron orar conmigo ni tan solo una hora. Una hora de oración. Ese versículo debe quebrantar nuestro corazón. Esa expresión del Señor Jesucristo debe quebrantar nuestro corazón. Ni tan solo una hora al día, de las 24 horas que el Señor nos regala todos los días. Por lo menos una hora de oración, una hora de leer su palabra. Si buscamos el tiempo, lo vamos a encontrar. Bueno, por otra parte, primero Jonás quiso huir de Dios, cosa que es imposible. De Dios no nos vamos a escapar porque Él ve todos nosotros. Ahora sí, escapamos nosotros cuando dedicamos el mayor tiempo nuestro a cosas que no nos ayudan. Por otra parte, como les digo, cuando Jonás quiso escaparse de Dios, huir de Dios, Dios tenía preparado otras cosas para él. Dice la Biblia que Jonás subió en un barco para ir a una ciudad que se llamaba Tarsis, porque Dios le había ordenado a Jonás que vaya a una ciudad llamada Nínive a ir a predicar, a decirle que se arrepientan de las cosas malas que estaban haciendo, porque si no, Dios iba a destruir esa ciudad.
Pero Jonás no quiso hacerlo. Entonces Jonás, no queriendo hacer lo que Dios le había ordenado, sube en un barco, dice la Biblia, para escaparse de la presencia de Jehová, y se va a otra ciudad que se llama Tarsis. Y saben, Tarsis está ubicado en un lugar completamente opuesto a lo que es Nínive. Si Nínive estaba acá a mi izquierda, Tarsis estaba a la derecha. Entonces Jonás, en vez de ir a la izquierda hacia donde el Señor le quería enviar, él toma la decisión de ir al lado opuesto, contrario a la voluntad de Dios. Cuando nosotros no estamos enfocados en el Señor, cuando nuestra vida no está enfocada hacia su palabra, hacia la voluntad de Dios, entonces estamos en contra de Él. Por eso el Señor en su palabra dice, el Señor Jesús dice, el que no es conmigo es contra mí. Es opuesto al Señor. Entonces, hermanos y amigos, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos bien. Pero cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, aunque decimos que creemos en Dios, en realidad estamos en oposición a Dios. Cuando estamos haciendo las cosas a nuestra manera, estamos yendo en total oposición a Dios. La pregunta en esta mañana es, ¿en qué dirección? ¿A qué dirección estás yendo? ¿Hacia dónde estás llevando tu barca? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? ¿Estás caminando en la voluntad de Dios? ¿O aunque no te des cuenta, estás caminando en oposición a Dios? Y cuando caminamos en oposición a Dios, así como lo hizo Jonás en este momento, en este tiempo, cuando subieron al barco y empezaron a navegar, dice que vino una tormenta. Vino una tormenta y los marineros, los que estaban con él, empezaron a tener miedo. Y dice la Biblia que cada uno empezaba a clamar a su Dios. Y Jonás estaba durmiendo. Entonces los marineros se van y le despiertan y les preguntan, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Por qué nos vino a este problema? ¿Por qué estamos en esta tormenta? Y él dijo, imagínense lo que dijo: temo a Jehová, el que creó los cielos y la tierra. Y los hombres también tuvieron miedo. ¿Cuál es el problema en esta situación cuando aparecen las tormentas? Es que no solamente las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas, no solamente me afecta a mí, no solamente te afecta a ti. Las decisiones que tomes en tu vida te afecta a ti y puede afectar a las personas que están a tu alrededor. Eso fue lo que pasó con Jonás. La decisión que él tomó de ir a Tarsis en total oposición a la voluntad de Dios complicó, afectó la vida de otros. Entonces, Jonás decía creer en Dios, decía ser temeroso de Dios, del Dios que creó los cielos y la tierra, pero no quiso hacer lo que Dios le mandó, sino que quiso hacer su voluntad. Y en su terquedad, ¿verdad? Primero, le vino una tormenta que afectó, como te digo, afectó no solamente a él, afectó a todos los que estaban con él. Y yo te digo en esta mañana, ten cuidado de las decisiones que tomas en tu vida. Muchas veces la terquedad, el orgullo, la avaricia,
no solo afecta nuestra vida propia, sino que puede afectar e incluso destruir a las personas que están a nuestro alrededor. Nuestra casa, hermanos, es como ese barco. Nuestro hogar es como ese barco que debe llegar a buen puerto, debe llegar a un buen destino. Pero muchas veces con nuestras decisiones, con nuestras acciones, nosotros mismos lo hundimos. Nosotros mismos nos encargamos de hundir a las demás personas que están a nuestro alrededor. Segundo, dice que Jonás fue lanzado al mar. Cuando los marineros le preguntaron, ¿qué haremos contigo? ¿Qué haremos? Él dijo, échenme al mar. ¿Verdad? Échenme al mar. No es que los marineros le tiraron. Él dijo, échenme al mar. Él mismo toma la decisión. Él pudiendo solucionar ese problema de otra manera. ¿Y cuál era la otra manera? Decir, Señor, yo me entrego. Señor, reconozco que no puedo huir de tu presencia. Señor, yo reconozco que necesito de ti. Y el Señor, yo estoy seguro que hubiera calmado la tempestad y todo se hubiera solucionado en ese momento. Pero Él no. Él estaba ahí encerrado en su corazón de que no quería ir a Nínive. Y dijo, échenme al mar. Él pensaba que esa era la solución. Échenme al mar, déjenme morir. Pero esa no fue la solución. Dice la Biblia que Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Él quiso solucionar ese problema a su manera. Ciertamente cuando le lanzaron en el mar, vino la calma, pero él se hundió más, porque dice la Biblia que le tragó un gran pez. Y a veces así en nuestra vida, nos sentimos como tragados por un pez, acorralados. La pregunta es, ante cualquier situación, ¿cómo estás sobrellevando? ¿A quién acudes para que te ayude en una situación difícil en que hay tormentas, en que hay problemas en la casa? ¿A quién acudes en una situación cuando no están muy bien las cosas? Tercer punto, dice, caminando en tierra firme. Cuando Jonás fue lanzado al mar, dice la Biblia que Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y dice también que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No vamos a entrar en detalle de esos 3 días y 3 noches. Pero sí vamos a rescatar de que Jonás fue tragado por un gran pez. Su mala decisión antes de solucionar el problema hizo que él se hundiera más. Jonás ya estaba en el mar. ¿Quién más le podía salvar? Y ya no había salida para él. Si es que los marineros vieron a Jonás cuando el pez le agarró, lo primero que habrán dicho, bueno, acá ya murió este hombre. Murió Jonás, no hay caso. Y es lógico. Es lógico, cualquiera que hoy ve que una ballena le traga a una persona, murió. Vamos a darle por muerto. Sin embargo, el versículo que leímos, vemos que Jonás no murió enseguida. Jonás, queriendo solucionar un problema, se metió en un problema mayor. Se metió en el vientre del pez. ¿A dónde más va a ir? Ahí sí que ya no había salida. ¿A dónde más va a ir? Pero la Biblia dice que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Y el versículo que leímos, el versículo 1, el capítulo 2 de Jonás, dice, entonces oró Jonás a Dios.
como si fuese que, bueno, voy a orar entonces, ya que no hay más salida, ya que ya no sé a dónde ir, ya que no puedo ir a ningún otro lado. Entonces, dice, oró Jonás a Dios. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Queremos solucionar nuestros problemas a nuestra manera y en vez de solucionar, nos hundimos más. Nos vamos como si fuese que entramos en el vientre de una ballena, del vientre del pez, y ya no hay salida, estamos rodeados. ¿A dónde más voy a ir? Y muchas veces las personas piensan, ya no hay salida, mejor me mato, mejor me muero, que me trague tierra. ¿Por qué? Porque no buscamos a aquel que puede sacarnos del vientre del pez. Porque no buscamos a aquel que tiene el poder para rescatar nuestras almas. Porque nos encerramos en nuestra terquedad, en nuestro orgullo. Y no somos capaces muchas veces de pedir ayuda a aquel que sí puede ayudarnos. Entonces oró Jonás a Dios. Cuando ya no había salida, cuando ya no había ningún lugar donde ir. Entonces dice, Jonás oró. Y lo más hermoso es que Dios no le rechazó. Sin embargo, por el contrario, el versículo 7 dice el versículo 7 que hemos leído, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando mi alma desfallecía, cuando él se sentía morir, cuando ya estaba a punto de morir, él dice, entonces me acordé. Se acordó de Dios. No importa en qué circunstancias te acuerdes de Dios. No importa si es el último momento de tu vida, lo importante es acordarte de Dios. Y el versículo El versículo 2 dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. No importa en qué situación estás. No importa la situación por la que estés atravesando. No importa si estás a punto de morir, si estabas pensando quitarte la vida. No importa si crees que ya no hay solución a tus problemas. No importa si piensas que ya nada importa. No importa si crees que ya no hay salida. Dios tiene el poder. Dios tiene el poder para sacarte de esa situación. Dios tiene el poder para hacerte caminar sobre tierra firme. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 leemos que después de que Jonás oró, dice, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El pez le vomitó, dice, en tierra seca, en tierra firme. No le tiró otra vez en el mar y Jonás no tuvo necesidad de nadar. No, señores, no, señoras. Jonás fue tirado sobre tierra firme y tuvo que ir caminando ya a la dirección de la voluntad de Dios. Cuando nosotros acudimos ya desde lo profundo del mar, en lo profundo en lo que estemos hundidos, no importa cuál sea el problema, no importa si es problemas en tu matrimonio, no importa si son problemas emocionales, no importa si son problemas económicos, yo no sé qué problemas puedes tener. Cuando tú clamas a Dios, cuando tú te acuerdas de Dios y empiezas a clamar al Señor, aunque sea el último momento de tu vida, Dios te va a escuchar y Dios te va a sacar desde lo profundo del mar. Dios te va a sacar aún desde el vientre del pez y te va a hacer caminar sobre tierra firme. Hay veces que decimos, no, ya no hay solución. Ya no hay salida. En guaraní muchas veces decimos,
ya no hay caso, ya no tiene remedio. Pero Cristo es nuestro remedio. Jesús es nuestro remedio. El Señor Jesucristo dijo: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y quién no quiere descansar en su corazón? ¿Quién no quiere un descanso, un alivio de toda la situación por la que atraviesa? Todos queremos que nuestro corazón se alivie. Todos queremos paz en nuestro corazón. Y el único que puede darte la verdadera paz y el verdadero descanso es Jesús. Yo te digo en esta mañana, tu matrimonio se puede salvar. Tus problemas se pueden solucionar. El divorcio no es la solución. El suicidio no es la solución. La bebida alcohólica no es la solución. Los vicios no son la solución. Las drogas no son la solución. Cristo es la solución. Apartarte y vivir solo no es la solución. La soledad, si estás solo, si crees que estás solo, la soledad ya no va a ser un problema. Porque cuando tú entregas tu vida al Señor, cuando empiezas a caminar en la dirección de la voluntad de Dios, nunca más vas a estar solo. Nunca más te vas a sentir solo. Porque el Señor estará contigo. Porque Dios va a estar contigo. Él es el único que puede sacarte de las profundidades más impensadas, de aquello que tú crees que ya no hay salida. Dios puede sacarte de ese lugar y puede hacerte caminar en tierra firme y seguro. Caminar en tierra firme significa caminar seguro y sobre todo caminar de su mano. Jesús no dice andar a solucionar tu problema y venir, no. Él dice trae tus problemas. Trae esas cargas acá y yo te voy a alivianar. Yo te voy a dar el descanso que tú estás buscando. Acércate al Señor. Acércate a Jesús. Si en este tiempo estabas caminando en contra de la dirección de la voluntad de Dios, pedile perdón. No importa en la situación en la que estés, pedile perdón al Señor. Y así como Jonás, invoqué a Jehová, dice, desde el vientre del pez. Cuando mi alma desfallecía, dice, en mi ser. Cuando él se sentía morir, cuando pensaba que ya no había salida, clamó a Dios. Y Dios le escuchó. Su oración llegó a la presencia de Dios. Y Dios lo sacó de la profundidad del mar. Dios puede sacarte y quiere sacarte de cualquier situación por la que estés atravesando. Dios quiere hacerte caminar por tierra firme. Ya no estés huyendo del Señor, ya no estés huyendo de Dios. Él te está llamando, Él está esperando. Aparta de ti aquellas cosas que te distraen, que impiden que tengas una relación real, íntima con Dios. Hay personas que dicen, yo lo escuché a algunas personas que dicen, si yo me voy al templo, el templo se cae, se parte en dos o cae un rayo. Mentira. Eso no ocurrirá. Al contrario, el Señor está con los brazos abiertos esperándote. El Señor está con los brazos abiertos para sanar tu corazón, para sacarte de ese hoyo en el que estás. Acércate a Jesús. Él quiere hacerte caminar en tierra firme y Él mismo quiere caminar contigo de la mano. Como cuando Pedro se estaba hundiendo después de caminar sobre las aguas, Pedro empezó a hundirse
Y cuando empezó a hundirse dijo, Señor, sálvame. Y la Biblia dice que Jesús extendió su mano y lo sacó del agua. Así hará contigo. Confía en Él, entrega tu corazón al Señor. Hoy es declarado Día Nacional del Arrepentimiento. Yo te invito en oración que te arrepientas si estabas en contra de la voluntad de Dios, si estabas caminando en oposición a Dios, que hoy puedas arrepentirte y puedas reconciliarte con el Señor. Ora conmigo. Eterno Dios, te doy gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, hoy puedo aprender que aún en el más profundo problema en el que yo pueda estar metido, Señor, yo puedo clamar a ti. Hoy he aprendido, Señor, que aunque esté a punto de morir, aunque me sienta morir, aunque yo crea que todo está perdido, Señor, yo puedo clamar a ti y tú me vas a escuchar. Señor, yo te ruego por aquellas personas que están atravesando por situaciones difíciles en sus hogares, en el trabajo, en cualquier área de su vida. Si es problema con el cónyuge, con el esposo, con la esposa, Señor, que tú extiendas tu mano, los saques de esas profundidades de los problemas y los hagas caminar en tierra firme. Te ruego, Padre, por aquellas personas que están atravesando por situaciones difíciles en el trabajo, con los hijos, con los padres. Restaura esas relaciones. Por aquellas personas que creen que ya no hay salida, Señor, por aquellas personas que se le cruzó en la mente quitarse la vida, yo te ruego, Señor, que tú los saques de ese problema, que tú los saques a tierra firme, que ellos puedan caminar contigo, confiar en ti, Señor. Sin importar cuál sea el problema, Papito Dios, ayúdanos a acercarnos a ti con nuestras cargas y entregártelo a ti. Padre, clamamos por tu misericordia, Señor, y hoy yo humillo mi corazón delante de ti. Humillo mi alma delante de ti, Señor, y clamo a ti por tu misericordia. Por nuestras familias, por nuestros amigos, por todas las personas que creen que ya no hay salida a sus problemas, Señor. Tú eres la solución, tú eres la salida a cualquier problema. Señor, restaura los hogares, restaura los matrimonios. Hazlos caminar en tierra firme, Padre. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Oro, Señor, por cada persona que está viendo este video. Bendigo sus vidas, bendigo su matrimonio, bendigo su hogar, su trabajo, la obra de sus manos. Que tú hagas prosperar, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Que Dios te bendiga y que pases un hermoso domingo.